hermanos. Que Dios los bendiga en este día. Es de sumo gozo, de suma alegría para nosotros en esta tarde traer un mensaje de bendición, de edificación para el pueblo de Dios. Y en este momento, ¿verdad? Le pido su atención a la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para este día. Sabemos que va a ser de edificación para nosotros, para nuestra familia. Y esperemos que en el nombre de Jesús ella pueda producir frutos en nuestra vida. Como dice la palabra, que esos frutos permanezcan. La cita base la vamos a buscar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 15. Y leo de la siguiente manera. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortábamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, y desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto porque haya para holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Señor, gracias te damos en esta noche, Dios, por esta oportunidad, por la palabra que hoy tienes para nosotros. Oramos porque ella sea de edificación y porque tu Santo Espíritu guíe todo lo que vayamos a hacer. Trae entendimiento, trae a nuestras vidas, Señor, aquella palabra que edifique para nuestro desarrollo como hijos de Dios, como siervos tuyos, y que ella, mi Señor, produzca en nosotros fruto. Te lo pedimos, Padre, ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Como una pequeña introducción, podemos mencionar que uno de los proyectos que Pablo llevó en el corazón fue la colecta que organizó para la iglesia de Jerusalén. Era la madre iglesia, pero era muy pobre. Las persecuciones de las cuales eran objeto la iglesia del Señor había ocasionado grandes estragos en lo que se refiere al suplir las necesidades de los fieles. Pablo tenía el deseo de que todas las iglesias de los gentiles contribuyeran a ayudar a la iglesia que era su madre en la fe. Así que aquí les recuerda a los corintios su deber y los anima a ser generosos. Importante, los anima, ¿verdad? Los incentiva. Dice, además de esto, Pablo tenía la ferviente esperanza de conciliar a los cristianos judaizantes en Jerusalén consigo mismo y con los cristianos gentiles, por tal acto de amor que parte de esto para con sus hermanos judíos. Dios en el Antiguo Testamento, es importante que lo que Pablo estaba haciendo, el mismo Dios lo había establecido como
parte de sus estatutos o parte de sus requerimientos al pueblo. Ellos tenían que tener un especial cuidado de las solteras, de los ancianos, de los más necesitados, inclusive hasta de los extranjeros. La palabra dice que ellos, por cuanto habían sido extranjeros en tierra de Egipto, si habían sido sufridos, debían también ser generosos con el extranjero. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, quien desde su inicio hasta el final de su ministerio se ve llegando, se ve auxiliando a las personas más necesitadas, a los que menos tenían, a los menos favorecidos, ¿verdad? Fue ese Jesús el que un día en el pozo de Jacob se encontró con una mujer con una necesidad de transformación, se encontró con un Bartimeo que necesitaba ver. Y así vemos un sinnúmero de veces que nuestro Señor Jesucristo interviene, ¿verdad? Pero ¿cómo? Interviene acercándose a aquellos que tenían necesidad. Es importante que con este preámbulo, por la cual vamos a comenzar este pasaje o este mensaje, nos lleva al título del mensaje. Y el título del mensaje es Un gran privilegio de la gracia. Y lo hemos titulado así, porque como ya hemos leído, si bien es cierto, hoy vamos a hablar la palabra del Señor instruye a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, en dar para la obra, en dar para el necesitado. Tenemos que entender que parte por una gracia. Y por ello vamos a ver primeramente algunas características, ¿verdad?, del privilegio de la generosidad, de esta gracia que es la generosidad. Número 1, el dar para la obra es un privilegio que surge como reacción a la gracia de Dios. Veamos el versículo 1, dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ellos podían dar, es importante ver que los macedonios podían dar porque la gracia recibida los capacitaba para hacerlo. Hoy podemos, como parte del pueblo de Dios, como hijos de Dios, podemos, si bien es cierto, podemos dar para la obra. Tenemos que entender que no es producto de algo que surja de nosotros, sino algo que se extiende desde el momento de que la gracia de Dios a través de la salvación llega a nuestras vidas. Esto me recuerda en los inicios en la obra del Señor, cuando llegamos a la Casa Carismática de Belén. Una de las cosas que habíamos tenido muchos inconvenientes, habíamos tenido muchos sinsabores con personas que nos habían contratado y que nos debían mucho dinero. Personas que por su poder económico decidían literalmente de no pagarnos y no cumplir con sus compromisos. Y cuando nosotros llegamos a Casa Carismática teníamos esa especie de resentimiento, teníamos ese poquito ese espíritu que tenían los Juanerges, ¿verdad? Pidiéndole al Señor, manda que caiga un rayo para que se mueran todos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estaba herido, había sido lacerado por el aprovechamiento que tenían los que más tenían de nosotros, que éramos en ese momento éramos una pequeña compañía. Pero recuerdo que el Señor empezó a hacer la obra y Dios fue quitando cada una de estas personas, y lo más importante, fue ayudándonos a perdonar y a seguir adelante. Y recuerdo que cuando se empezó, nosotros llegamos, se estaba empezando a hacer el piso en la iglesia y se recogía periódicamente, hay una serie de siembra o lo que llamábamos un pacto para poder cumplir y poder tirar nuestro piso. Y recuerdo que muchas veces nos anotábamos y cumplíamos, aún sabiendo de que ese dinero lo necesitábamos. Pero lo que nos motivaba, quizás no teníamos ese conocimiento del hermano Malaquías, de las promesas de que Dios reprendería al devorador, y de todas las cosas que la palabra instruye sobre eso. Pero sabíamos que Dios nos había liberado, Dios nos había sanado, sabíamos que Dios estaba a control de nuestra vida, y ese agradecimiento, esa gracia extendida por Dios nos llegaba, ¿verdad?, a dar para el Señor, aún sabiendo que podíamos necesitar ese dinero. Pero quiero decirles que en todo ese tiempo
de manera milagrosa, siempre Dios suplió todas nuestras necesidades. Asimismo estaban los macedonios. Asimismo, ellos por naturaleza, por su condición, eran personas egocentristas. Los griegos eran personas que solamente pensaban en sí, en sus necesidades, en las cosas que le rodeaban a ellas mismas. Pero ahora el Evangelio, el Espíritu Santo había llegado y esa gracia especial de Dios lo había tocado de tal manera que ahora de manera espontánea, de manera sin igual, a pesar de su condición, estaban dispuestos de ayudar a la iglesia de Jerusalén. Número 2, las necesidades externas no deben influenciar en nuestra generosidad interna. El versículo 2 dice de la siguiente manera: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Vemos una situación externa. Ellos tenían necesidades, tribulaciones, como hoy quizás con esta condición del COVID. ¿Cuántos no estamos necesitados? ¿Cuántos muchas veces nos quedamos pensando en cómo hacer frente a los compromisos venideros, ¿verdad? A las cosas que como necesidad del hogar, de la familia, tenemos que suplir. Pero vemos que estos macedonios, a pesar de esa circunstancia externa, internamente, ¿verdad?, eran libres. Aunque estaban cautivos posiblemente por situaciones económicas o situaciones que estaban viviendo como ciudad, ellos no tenían problema para de lo poco que tenían compartir y dar para la iglesia de Jerusalén. Entonces vemos que esa abundancia habla de dos términos: habla de la abundancia de su gozo y habla también de la riqueza de su generosidad. ¿Por qué? Porque el dar para Dios, el dar para el Señor, es algo que nace de una condición interna, nace de una gratitud que surge en el corazón cuando sabe que Dios está cuidado de él, de la persona, tiene cuidado de nuestras necesidades, tiene cuidado de todas nuestras situaciones. En Jerusalén o en Israel, todavía creo que se celebra, hay una fiesta conocida como la fiesta del Purim. La fiesta del Purim es una conmemoración que ellos hacen al momento en el cual la reina Esther, ¿verdad?, conjuntamente con Mardoqueo interceden por la nación, y la nación es librada de un exterminio. No solo eso, sino que Mardoqueo es puesto en un puesto de jerarquía dentro del imperio del rey Asuero. Y en conmemoración ellos hacen esta celebración conocida como la fiesta del Purim. Pero en esta celebración, ese pueblo judío, ellos acostumbraban, aún las personas más pobres, acostumbraban dar para los más necesitados. Ellos tenían que recordar que aunque ellos estuviesen pobres, había alguien que tenía más necesidad de ellos. Entonces, este norte, esta panorámica que Dios había establecido para su pueblo, era la que Pablo trataba de introducir en la iglesia, esta iglesia gentil, ¿verdad? A fin de que esa iglesia pudiera crecer en unidad y pudiera llegar a hacer la obra que llegó a realizarse a través de la guía de este gran hombre de Dios. El tercer punto que queremos ver como característica de este privilegio, de este don, es que cuando damos con agrado somos de testimonio para otros. Versículo 3 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Importante ver, ¿verdad?, en este versículo, ¿verdad?, cómo aquellos macedonios estaban dando y lo estaban haciendo con algo que se llama agrado, con contentamiento. Si vamos a Lucas capítulo 21, versículo 3 al 4, vamos a ver un pasaje que nos habla de una viuda. Y dice que el Señor en ese momento se encontraba en el templo y estaba en el lugar donde las personas disponían a traer sus diezmos, sus ofrendas al alfolí. Y al ver a esta mujer, fue impactado tanto el Señor, que cuando Él voltea o cuando Él se refiere a esta mujer, le dice a los discípulos y a los que en ese momento estaban con Él: ¿han visto a esta mujer? ¿Usted ha visto de qué manera esta mujer ha dado? Esta mujer ciertamente ha dado más que todos los que estaban aquí, porque la mayoría o todos han dado de lo que les sobraba, y esta mujer dio de lo único que tenía. En ese momento esta mujer había impactado. Asimismo,
cuando nosotros, ¿verdad? Hacemos la obra y estamos dispuestos a sembrar en el reino de los cielos, estamos dispuestos a colaborar, estamos dispuestos a compartir o ayudar a esa persona necesitada, en ese momento nosotros estamos haciendo algo. Estamos dando un testimonio de la veracidad de Dios y de lo que Dios puede y va a hacer en cada uno de nosotros. Si bien es cierto, hoy tenemos que hacer diezmar y ofrendar porque es un requerimiento, ¿verdad? Como parte de la iglesia de Jesucristo, es importante también saber que cuando lo hacemos, también estamos transmitiendo un legado a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones. Amén. Es una manera en la cual, como, así mismo como esa viuda del Señor está diciéndole a nuestros hijos, a nuestros nietos, han visto cómo este hombre o esta mujer, ¿verdad? Como tu papá, como tu abuelo, están haciendo la obra de Dios a pesar de su necesidad, a pesar de cualquier circunstancia, siempre han pensado en el bienestar de otros, en el bienestar de la iglesia del Señor. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que también el dar, ¿verdad?, es algo importante, es algo que definitivamente es un testimonio que estamos dándole a nuestros familiares, a las personas que nos siguen. Como cuarto punto, como cuarta característica, debemos considerar el dar para la obra y para Dios como un privilegio. Miren lo que dice el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es importante cómo el apóstol está mencionando la acción de dar o la acción de apoyar la iglesia de Jerusalén. No la considera como una obligación, no la menciona como un requisito, no la menciona como algo que tienes que hacer para agradar a una persona, a una congregación o a alguien. Lo menciona como un privilegio. Es que hoy podamos dar para Dios, el que hoy podamos apoyar al que necesita, es sin lugar a duda, amados hermanos, un gran privilegio. Cuando veamos en Marcos capítulo 14, versículo 8, ahí la palabra del Señor nos habla de una mujer, ¿verdad?, que llega a una casa donde estaba Jesús reunido con un hombre, un fariseo llamado Simón. Y vemos que esta mujer rompe un frasco de alabastro y empieza, ¿verdad?, a derramarlo del Señor. Y en ese momento la mayoría de las personas empiezan a pensar, dice, oye, ¿cuánto se hubiera podido ayudar o cuánto se hubiese podido apoyar, ¿verdad?, a las personas necesitadas con lo que se ha derramado en el Señor? Pero Jesús le está diciendo, le dice a este hombre, ¿sabes qué? Desde que llegué a este lugar, esta mujer no ha dejado de besarme, no ha dejado de con sus lágrimas secar mis pies, no ha dejado. ¿Por qué? Porque esta mujer, que aunque era pecadora, que aunque por muchos había sido señalada, estaba aprovechando la oportunidad que Dios le estaba dando. Amados hermanos, hoy por hoy, cada vez que invertimos en el reino de Dios, cada vez que nos disponemos a apoyar la obra, apoyar todo lo que Dios quiere hacer, apoyar las necesidades de cualquier de nuestros hermanos o conocidos, amén, estamos teniendo un gran privilegio. Ahora, después de hablado de estas características, queremos hacernos otra pregunta y con ello vamos a seguir. ¿Cómo debemos dar para el Señor y para su obra? ¿Cómo? Hemos visto algunas características necesarias dentro de ese proceso de generosidad, de proceso de dar. Ahora, ¿cómo el Señor quiere que lo hagamos? Veamos primero el primer punto. Para dar debemos darnos primero nosotros al Señor. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, Pablo, ¿verdad?, que sigue exhortando a los corintios y les menciona que los macedonios, los griegos que habían conocido el evangelio,
antes de dar y apoyar la obra de Jerusalén, dice que se habían dado a sí mismos. Se habían dado por completo. ¿Saben qué? El dar para la obra de Dios o el dar para los demás no debe ser una carga, no debe ser una obligación, no debe ser un compromiso, no debe ser algo para quedar bien con nadie. El dar para Dios, ¿verdad? Debe ser como aquí el producto de una relación con nuestro Señor. Lo primero que debemos hacer no es darnos al Señor. Entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras finanzas, nuestras expectativas. Amén. Los macedonios se entregaron primero por completo al Señor. Se dijeron: Señor, henos aquí, tómanos, transfórmanos. Amén. Si vemos el ministerio de Jesús, cuando Él desarrolló el evangelio que llevó por todo el territorio que Él llevó la palabra o el mensaje de salvación, Él buscaba, ¿verdad?, que las personas pudieran abrirse al Señor sinceramente. Aquella mujer que había tenido 5 maridos, era necesario que ella reconociera su condición de pecado, reconociera su necesidad, para poder, una vez haberse dado por completo al Señor, entonces poder cumplir la obra de Dios. Es importante. Hoy no somos buenos ni somos mejores producto de lo que decidimos, sino producto de lo que Dios y el Espíritu Santo ha hecho y está haciendo. Así que Pablo está diciendo: primero hay que darse por completo al Señor. Porque Dios, si hay algo que el Señor quiere, es tener completo control de nuestras vidas. Él no quiere solamente estar en nuestra sala o nuestro comedor. Él quiere llegar hasta nuestra recámara, hasta nuestros baños, como decía nuestra hermana en un mensaje que predicaba estos días. Él quiere llegar a lo más íntimo de nuestro ser. Amén. Para que cuando el Señor llega a lo más íntimo, cuando el Señor tiene la preeminencia en nuestra vida, entonces podemos hacer la obra de Dios a la manera de Dios y como Dios quiere que la hagamos. Amén. Entonces dice, ¿qué ocurrió? Un ejemplo de lo contrario a esto lo vemos en Ananías y Zafira. Dice la palabra que Ananías y Zafira dispusieron vender una heredad y trajeron el dinero a los apóstoles, pero sustrajeron parte de la heredad. ¿Por qué lo hicieron? Ellos querían aparentar que eran personas dadivosas. Amén. Pero en realidad que lo que querían era quedar bien delante de los apóstoles y delante de las demás personas. No eran motivados porque se habían entregado por completo a Dios, como era el caso de Bernabé, que por iniciativa puso a disposición la heredad que tenía. Entonces tenemos que tener cuidado como creyentes, amén, que nuestra relación con Dios no se basa en todas las cosas que podamos hacer, sino en lo que el Señor ya hizo y lo que Él quiere hacer cada día en nuestra vida. Así que tenemos que entregarnos primeramente al Señor. Número 2, debemos dar para probar la sinceridad de amor hacia Dios. Miren lo que dice el versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Repito, no hablo como quien manda, es decir, como quien impone, ¿verdad? Sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor. Aquí en este pasaje Pablo habla lo que conoce o lo que la misma en la palabra lo mismo lo identifica como el vínculo perfecto, el amor. ¿Ven? Si hay algo que prueba nuestro amor hacia Dios, es cuando estamos dispuestos a despojarnos aún de lo que tenemos para traerlo a los pies del Señor, para traerlo, ¿verdad? Como ese niño que trajo esos panes y esos peces y los puso a disposición de Dios. Cuando es el amor lo que nos motiva a hacer las cosas, amén, entonces, ¿verdad?
de seguro, esa ofrenda, ese gesto que estamos haciendo de dar para otros, dar para la iglesia del Señor, dar para su obra, llega como aroma grato a la presencia de Dios. Dice que había un niño, un pequeño joven de escasamente 14 años, que tenía un hermano, que tenía problemas. Él no podía, el hermanito más pequeño no podía caminar. Y el hermano más grande lo que hacía es que a todos los lugares donde iba, cargaba a su hermanito y lo llevaba a pasear, lo llevaba a todos los lugares cargado en sus hombros. Un momento se acerca una persona y le dice: oye, niño, ¿no es ese niño que está cargando una carga muy pesada para ti? Y el niño contesta: cuando el peso que se lleva para amor, se lleva por amor, la carga no se siente. Es decir, cuando lo que hacemos para Dios, incluyendo en dar para su obra, es influenciado, es concebido a través del amor de Dios que surge en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Esa carga jamás va a ser pesada. Jamás te vas a quejar o te vas a lamentar porque tienes menos dinero. Jamás te vas a preocupar en qué Dios va a hacer mañana o cómo voy a hacer para sustentar mi hogar. Porque es producto del amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Como tercer punto, dice aquí, debemos de dar con una buena disposición. Segunda de Corintios 8, 11 y 12 dice de la siguiente manera: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Aquí hago un paréntesis porque es importante entender que los corintios, estos mismos corintios, hacía un año habían iniciado esta obra de recolecta para dar para los santos de Jerusalén. Ellos habían comenzado, ellos habían dispuesto en su corazón a sacar esa ofrenda, a sacar esa ayuda misionera, esa ayuda de apoyo a la iglesia amada. Pero había ocurrido una serie de circunstancias durante ese año que habían imposibilitado que ellos pudieran llevarla a cabo. Hay muchas teorías sobre eso. Unos hablan de que posiblemente no se había recolectado toda, otros hablan de que no había llegado el emisario para recogerla, otros hablan de que ellos estaban guardando en cada uno de sus lugares, separando para cuando llegaran a la cantidad que querían dar, la ofrecieran. Pero lo cierto es que aquí habla, ¿verdad? Pablo está incluyéndolo a estos corintios, refiriéndose a ellos específicamente, en algo muy importante. Nos habla de una disposición, una buena disposición. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, como parte del reino, como parte de la iglesia de Jesucristo, es la disposición de apoyar. La disposición de a veces estar dispuesto a caminar la milla extra. La disposición que a veces tenemos que tener, ¿verdad? A pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, ¿verdad? Podamos pensar en que seamos de bendición para otros. Lo otro que debemos ver también, que debemos de dar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el modelo nuestro? ¿Quién es aquel que tenemos que seguir? No es a hermano Teo, no es al hermano Francisco, no es a ninguna de nuestras autoridades del concilio. Amén. Todas ellas tenemos que respetarlas y tenemos que seguir. Pero el ejemplo, la línea a seguir nace de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el modelo quebrantable. Y la palabra dice esto en el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses ¿qué? Enriquecidos. ¿Quién es el modelo? ¿Quién es el modelo que podemos tomar como base? Y eso es importante porque a veces podemos admirar admirar muchas cosas dentro de los ministerios, pero es importante que Jesús es el modelo. Y nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a dar, dice la palabra que no solamente Él se dio cuando murió en la cruz, ni cuando fue perseguido, o cuando fue juzgado. Él se dio desde el momento, dice que Él se despojó de su condición de Dios para hacerse hombre, ¿verdad? Para hacerse hombre, para venir a esta tierra, amén, para que a través de ese acto, ¿verdad?, hoy pudiésemos tener acceso a la salvación y a la vida eterna. Entonces, si hay alguien que nos enseña a dar de manera desmedida, sin pensar, imagínense que si Jesús hubiera muerto por aquellos que merecían que muriesen por él. Dice la Biblia que Él murió por todos, para que todos tuviésemos la oportunidad, por muy malo que hubiésemos sido, por muy malo que seamos, tengamos acceso a esa salvación y a esa vida eterna. Entonces nuestro modelo de dar es Jesús, que se despojó de todo, hasta de su propia vida, amén, para poder que nosotros hoy tuviésemos un lugar en el cielo. Ese es nuestro modelo, amén. Entonces debemos de dar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Como último punto, ya estoy terminando, dice aquí, me esperen un segundo, se me pasó el pasaje, dice aquí, ¿para qué dar a la obra de Dios? ¿Para qué hacerlo? Es importante. Estas preguntas nos llevan a analizarnos, a ver, no solamente vernos hacia afuera, sino vernos hacia adentro. Dice, para que haya igualdad en el cuerpo de Cristo. Versículo capítulo 8, versículo 14 dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Amén. Vemos aquí Pablo estableciendo un parámetro dentro de la generosidad, dentro del dar, que se convierte en un producto o una consecuencia para aquella persona que da. Amén. Dice que así como ellos habían dado para suplir las necesidades de estos macedonios, también los que habían recibido esa bendición también iban a dar para suplir las necesidades. Y esto nos habla de un principio de igualdad, un principio de equidad que permite o que trae un balance sobre la iglesia de Jesucristo. Recuerdo que cuando nosotros empezamos este proceso en la pandemia, recuerdo que en muchas ocasiones antes de esto, Dios nos permitía, y esto lo hago con mucho temor, no para figurar agrado o figurar algo que no seamos. En la medida que tuvimos la oportunidad, siempre tratábamos de apoyar tanto a la obra como a las personas que tuviesen necesidad. Le dice, lo hacíamos porque amamos a Dios y lo hacemos porque amamos a Dios. Y recuerdo que en este proceso sentíamos mucha alegría, mucho gozo por tal cosa. Y en este proceso ahora, hermano, ahora que está dando la pandemia, ahora que se da la circunstancia, nosotros prácticamente hace 3 meses o más no hemos recibido prácticamente ningún ingreso. Todo lo que se había tenido se gastó. Y pudimos ver cómo este principio que habla la palabra de Dios se ha ido cumpliendo en nuestras vidas. De alguna manera, los hermanos, ustedes en la iglesia del Señor también en un momento recogieron unas ofrendas y nos bendijeron.
familiares nos han bendecido trayéndonos cosas para el súper, cosas. Hemos podido ver y palpar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Y si bien es cierto, en algún momento pudimos hacerlo por otro, hemos visto cómo Dios ha tenido cuidado de nosotros. Y este es un principio, amados hermanos, que es un principio que nos lleva a seguir adelante, a confiar en Dios y a servirle con todo el corazón, porque estamos seguros de que Dios, así como pasó con los macedonios, que fue suplida sus necesidades, siempre ha suplido y suplirá las nuestras. Amén. Conclusión. Como el título del mensaje lo dice, la generosidad de dar es un producto de la gracia extendida hacia nuestra vida. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Hoy en estos momentos tan difíciles, ¿verdad? Es importante que nos acerquemos más a Dios. Y es importante que lo hagamos porque hemos visto que los principios establecidos por la palabra con referente al dar y lo que se puede cosechar. Esto me hace recordar en estos días que leí un artículo, vi un artículo, creo que lo mandaron por WhatsApp, sobre un hombre que se llama Sadio Mané. Él es parte del equipo de Liverpool, delantero de Liverpool. Y este hombre, hablan de él, este hombre vivía en extrema pobreza en África. Y este hombre vivió como ese país tan pobre se dedicó a poder ayudarlo para que estudiara, para poder que se superara, hasta que llegara a ser lo que hoy por hoy es. Y hoy Sadio Mané no se preocupa por tener, como la mayoría de los deportistas, los mejores carros ni las mejores casas. Hoy Sadio Mané ha construido escuelas, ha construido hospitales, ha construido muchas cosas a beneficio de su país. Porque él entendió que de la misma manera como su nación en algún momento lo apoyó, ahora podía contar con un hombre agradecido. Este es el sentir que debe obrar en el corazón de nosotros, los hijos de Dios. Saber que si bien es cierto, hoy la gracia de Dios, por la gracia del Señor, tenemos el privilegio de poder dar. Amén. Debemos de transmitir ese privilegio. Debemos de compartirlo con nuestros hermanos. Porque créanme que son cosas que llenan de bendición nuestra vida, nuestra familia y nuestra casa. Ahora, amados hermanos, quiero orar, dándole gracias a Dios por la oportunidad. Y también para que, como Pablo hizo, exhortarnos a que por la gracia de Dios, Pablo en unos versículos menciona que el pueblo de Corintio había desarrollado fe, había desarrollado dones, y le decía que ahora también procurara desarrollar esta gracia que era el dar o el ser generoso. Yo voy a orar para que hoy esa gracia de la generosidad se extienda en todos nosotros y también sea contagiosa para todas las personas que estén a nuestro lado. Señor, Padre del cielo, en esta tarde o esta noche, Dios, te doy gracias por la bendición y oportunidad que nos das de estar aquí reunidos para compartir tu palabra. Oro, mi Señor, porque mi Dios, entiendo que hoy que dar para ti es un privilegio. Entiendo, mi Señor, que son productos de una relación que hoy podemos tener contigo, porque dice esta palabra que primero nos tenemos que dar a ti, tenemos que darnos por completo a ti, mi Señor. Y eres tú, mi Señor, que pones ese sentir. Eres tú que a través de tu gracias extiende tu mano sobre nuestras mentes y corazones. Oro, mi Señor, en este momento, Padre mío, para aquel que tenga una situación que le impida, que sea un impedimento para que pueda, Señor, participar de este gran privilegio de dar para ti, Señor. En este momento sea roto, sea quebrado, sea quitado todo aquello, mi Señor, que pueda impedirlo. Que ahora, mi Señor, por tu palabra, oh Dios, tú toques nuestras vidas, nuestros corazones, tú traigas a nuestras mentes ese entendimiento, Señor, que nuestra palabra, que la palabra hoy recibida pueda caer, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes y pueda producir buenos frutos, oh Dios. Que podamos ver la obra tuya, mi Dios, creciendo, mi Dios, la obra tuya, mi Dios, Padre de la gloria,
cada día, Señor, Padre de la gloria, que nos permitas ver almas, personas con necesidades, Señor, acercándose a ti, mi Dios, Padre de la gloria, pero sobre todo, mi Señor, que entendamos, mi Señor, que el modelo, el ejemplo que debemos a seguir está en nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio por completo a sí mismo, Señor. Así, mi Señor, como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, nos ayudes a cada día a darnos por completo a ti, mi Señor. Ora en este momento dándote gracias y pidiendo tu bendición en esta noche, mi Señor, sobre cada familia, sobre cada persona que ha escuchado este mensaje, en el nombre de Jesús.